damos la más cordial bienvenida este jueves 28 de enero del 2016 a esta primer mesa de una serie de mesas redondas que vamos a llevar a cabo a nombre de coordinadas y organizadas por el diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo, diputado de la 7ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal del Partido Nueva Alianza, que además es presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de esta legislatura, para el cual les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias. Así también en este ciclo de conferencias denominado Hacia una nueva alianza constitucional por la Ciudad de México, en donde vamos a abordar diferentes temas respecto a lo que va a ser la problemática y la coyuntura de la nueva constitución que se va a tener que hacer para nuestra Ciudad de México. El día de hoy nos van a engalanar con sus luces, seguramente nos van a dar mucha luz en cuanto a los trabajos que ellos realizan, sus puntos de vista académicos, intelectuales, históricos. Nos acompañan el doctor Armando Hernández Cruz, quien es magistrado presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal. El doctor Armando es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional por la Universidad de Salamanca, de España, es especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y en Derechos Humanos, también por la misma universidad. Ha sido coordinador de asesores del Instituto Electoral del Distrito Federal, secretario técnico de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa en la 2ª y 4ª legislaturas, así también secretario técnico de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en la 59 legislatura. También fungió en 2008 como director general de Derechos Humanos en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Actualmente es catedrático de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de diversas instituciones públicas y privadas en todo el país. Es autor de libros como Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su justiciabilidad en el derecho mexicano. También les pido un fuerte aplauso para el doctor Armando. También como ponente nos acompaña el doctor Mario Santiago Juárez, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Carlos III de Madrid, subdirector del Museo de las Constituciones de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, también es miembro de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, director de la Investigación de Litigio Estratégico en Derechos Humanos AC, consultor de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha sido también profesor de la UNAM, la Universidad Anáhuac del Norte, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en la Flaxo, México. También es subdirector adscrito a la 2ª Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y coordinador de análisis jurídico en materia electoral del Registro Federal de Electores del IFE. Actualmente también es consejero ciudadano del Instituto Nacional de Migración. También les pido un fuerte aplauso para él. También me gustaría saludar a nuestros invitados, distinguidísimos invitados especiales que nos acompañan. La maestra Dora Talamante, quien es presidenta del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal. Muy buenos días, bienvenida. El maestro Juan Espinosa, quien es secretario general del Partido Nueva Alianza en el Distrito Federal, quien también nos acompaña, bienvenido. Y también nos acompaña la licenciada Sara Cuevas Villalobos, quien es presidenta electa, recién presidenta electa del Colegio de Notarios del Distrito Federal. Muy bienvenida. Nos acompañan Manuel Pérez Salazar, dentro de algunos otros invitados especiales. Por su atención, esperamos que este ciclo de conferencias pueda llegar a todas esas voces ciudadanas que esperan de estas luces para poder tomar una mejor decisión en este proceso que se avecina. Y sin más, le cedo el uso de la palabra al diputado Juan Gabriel Corchado Acevedo. Muy amables. Muchas gracias a los participantes de esta mesa. Un agradecimiento a todos los invitados especiales que el día de hoy
tienen la amabilidad de acompañarnos. Un agradecimiento a los medios de comunicación y a todos los asistentes que seguramente, junto con muchos de los habitantes de esta ciudad, estamos intrigados por el tema de la Constitución. Somos Ciudad de México, ya no somos Distrito Federal. ¿Qué es la circunstancia que está rodeando a todo esto? Consideremos que para la existencia de la seguridad jurídica en nuestro país es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, las reglas y normas que rigen a la sociedad y sobre todo que éstas sean claras y del conocimiento de todos, para acabar así con la incertidumbre que afecta a la integridad personal, a los bienes y a los derechos de los mexicanos y en este momento a los habitantes de la propia Ciudad de México. El tema de esta primera sesión y este trabajo que se hará entre los distinguidos ponentes que nos acompañan el día de hoy y su servidor, es el punto de partida que estamos seguros abonará mucho a lo que será el debate que conllevará todo el proceso de creación de la Constitución de la Ciudad de México. Me gustaría encuadrar el tema enunciando una definición de Constitución que permita ser antecedente de la importancia de lo que va a ocurrir en nuestra ciudad. Y algunos muy breves hechos históricos en la Constitución de nuestro país que nos han traído hasta este momento, a este momento irrepetible y de carácter histórico. Más allá de que yo sé que estoy ante dos expertos en materia constitucional, me voy a permitir poner una definición del concepto de constitución del doctor Ignacio Burgoa Orihuela, que dice: la Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo del Estado que A. establece su forma y la de su gobierno, B. crea y estructura sus órganos primarios, C. proclama los principios políticos y socioeconómicos sobre los que se basan la organización y teleología estatales, y D. y para mí este es uno de los más importantes, regula sustantivamente y controla adjetivamente el poder público del Estado en beneficio de los gobernados. Sin lugar a duda, nuestros expertos podrán ahondar más en este tema, y en hechos históricos me gustaría recordar que desde nuestra primera Constitución, el Distrito Federal nace de manera muy ambigua porque se da un espacio territorial apenas como de 5 kilómetros a la ciudad a partir del Zócalo. A la redonda eran 5 kilómetros. Hoy somos muchos más metros y este devenir, sin lugar a dudas, en aquel momento no fue consultado con el pueblo. Más allá del movimiento de independencia, la independencia no llegó plenamente a la ciudad porque quedamos sujetos a un gobernante no electo por sus habitantes. Y así fuimos transcurriendo a lo largo de los años, y por ahí en la Constitución del 57 se nos donan o se nos otorgan muchos derechos. Incluso había ya la posibilidad de votar a los habitantes de la ciudad, pero en la Constitución del 17 vuelve a desaparecer y vuelve el obscurantismo. Y a veces, ¿y por qué me refiero a este tema de votar? Porque a veces en el avance democrático creyéramos que la votación resume toda la acción democrática, y esto no necesariamente es una realidad. Y el día de hoy me gustaría que parte de estos trabajos nos ayudaran a develar algunas de las muchas preguntas que tienen los habitantes de la Ciudad de México. Por ejemplo, ¿para qué una Constitución y cuáles deberían de ser los beneficios de las mismas? ¿Qué tipo de Constitución es la que debiéramos adoptar?
¿Será un modelo de constitucional novedoso o solo una mezcla de puntos de la Constitución Federal y de las 31 constituciones estatales? Se habla de una constitución de izquierda, pero ¿es lo más conveniente? El centralismo, el liberalismo, todo esto que antes estuvo en el debate constitucional, ¿todavía será vigente? ¿Qué participación debiera tener la propia sociedad civil en la elaboración del proyecto constitucional? ¿Cómo se logrará sociabilizar el tema de la Constitución de la Ciudad de México para que los ciudadanos conozcan los alcances y beneficios de pasar de ser un distrito federal a una Ciudad de México, más allá de solo cambiar de nombre, por así decirlo? Seguramente, uno de los mayores retos de este trabajo constitucional no será solamente el aspecto legal, será el aspecto de la legitimidad. Y para obtener la legitimidad tiene que ver con la aceptación de los ciudadanos de este marco que estarán haciendo, que es la Constitución. Y con eso me gustaría cederle la palabra al doctor Mario Santiago Juárez para que comience su disertación. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a la invitación y muchas gracias a todos por estar aquí. Pues a mí me gustaría comenzar diciendo algunas cuestiones que yo creo que evidentemente hablar de una constitución para la Ciudad de México es algo que se debe aplaudir, es algo bastante loable. Sin embargo, para entender, digamos, las oportunidades que tenemos como ciudadanos de la Ciudad de México, creo que es importante también entender algunas cosas que no fueron o no son tan buenas de lo que tenemos como antecedente de esta reforma constitucional. Creo que hay que ser conscientes que partimos de un déficit de legitimidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, sabemos que un constituyente, y más tarde voy a hablar de qué es para mí o qué debemos entender por constituyente, pero lo básico es la representación de la ciudadanía, ¿no? De las personas. Entonces ya sabemos, pues digamos, un límite a este voto directo, ¿no? Que podría ser, digamos, lo óptimo. Sabemos que, pues, algunos de los diputados, 6 de los diputados van a ser elegidos por el Ejecutivo Federal, por el presidente. Otros 6 diputados van a ser elegidos por el jefe de gobierno. Sabemos también que va a haber una cuota de diputados del constituyente que vienen de la Cámara de Senadores y otros tantos de la Cámara de Diputados. Entonces tenemos ya un porcentaje de diputados dentro de este constituyente que no es forzosamente la representación del pueblo. No van a ser forzosamente representantes de nosotros. Es decir, ya hay una cuota ahí de los poderes federales y también, como ya digo, del jefe de gobierno. Entonces, creo que la forma que tendríamos, y aquí adelanto un poco mi hipótesis, la forma que tendríamos para remontar esta falta o déficit democrático sería entonces buscar que el resto de diputados del constituyente pues sean realmente representantes de la ciudadanía. Y aquí me parece muy importante señalar que esto no parece gratuito. Evidentemente, cuando se pensó en cómo se iba a conformar este constituyente, pues está limitando de alguna manera lo que se entiende como pues, es una ciudad, es ahora una entidad federativa que, pues bueno, es de oposición. Entonces, y ha sido tradicionalmente de oposición. Si vemos décadas anteriores, pues vamos a darnos cuenta que la Ciudad de México ha sido contraria al partido al partido que está en el poder a nivel federal. Entonces, esta es fue una forma de intentar limitar esa corriente más crítica que podría ser la de partidos
diferentes que, pues bueno, que son parte ahora del gobierno de la Ciudad de México. Entonces también hay que tener cuidado, me parece, con los grupos, con otros grupos que puedan, digamos, tener cuotas dentro de este constituyente. Bueno, creo que para nadie es ajeno, especialmente en este recinto y hablando con gente especializada, para nadie es ajeno que hay grupos de poder que probablemente van a intentar meter a constituyentes en este nuevo Congreso, bueno, que son más afines a su ideología, a su pensamiento, a su corriente. Entonces hay que tener, yo pienso, cuidado con esto. ¿Y cómo entonces hacer un contrapeso a este sentido? Pues bueno, buscar que las organizaciones de la sociedad civil, que la ciudadanía que no está dentro de un partido político tenga cabida dentro de un porcentaje de estos diputados. Siempre se ha dicho que, bueno, es importante, es necesario que los miembros de un constituyente pues sean especializados en materia jurídica y constitucional. Bueno, eso por una parte, y eso puede ser, pero también hay que tener cuidado con la corriente que estén, digamos que por más que académico que sea la gente, siempre va a tener, o bueno, no necesariamente, pero puede tener pues un sesgo de tipo ideológico, y eso es lo que se podría evitar buscando que organizaciones de la sociedad civil tuvieran peso, no sé si como diputados de este constituyente, pero sí para elegir los perfiles, por ejemplo, y los que van a representar este sector que además en la Ciudad de México es tan importante. Bueno, paso, digamos, muy rápidamente a otro tema. ¿Por qué es importante una constitución? Pienso que en la Ciudad de México, y ya con esto, bueno, refuerza un poco lo que estaba comentando acerca de que es una ciudad, un pueblo, la Ciudad de México, donde las libertades y los derechos son muy progresistas. Es decir, es una ciudad liberal, contrario a otras entidades federativas. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, que aquí, ustedes saben, pues se han legislado, se han creado leyes bastante liberales que es oportunidad de un nuevo constituyente para que éstas estén plasmadas en una constitución. O sea, no es lo mismo decir que en la Ciudad de México hay un derecho al aborto, porque una ley lo establece, o más bien, recordemos que el Código Penal despenaliza el aborto hasta antes de los 3 meses, que establecer en una constitución que hay un derecho a la libre decisión de una mujer, ¿no?, a cuestiones que tienen que ver con su cuerpo. Entonces vemos que también el matrimonio entre personas del mismo sexo podría ser establecido en la Constitución como un derecho de las personas, ¿no?, a contraer matrimonio sin la discriminación que implicaba los contratos o el Código Civil que establecía, bueno, digamos, esta obligación, o más bien este requisito de que fueran personas de diferente sexo. Por ejemplo, bueno, vamos a ver también que las estructuras, como ya se decía, siguiendo la definición del maestro Burgoa, cuáles son los objetivos de una constitución, o cuál es la característica de una constitución. Vamos también a ver que las instituciones, y esto es muy importante, que se van a crear a través de esta nueva constitución, pues bueno, tendrían que ser también, desde mi punto de vista, diferentes a las instituciones que en este país, bueno, han sido, bueno, priman, ¿no?, estos principios. Por ejemplo, buscamos que en las instituciones en la Ciudad de México, o que en estas instituciones sean abiertas, participen organizaciones de la sociedad civil, existan consejos ciudadanos, es decir, gobiernos abiertos. Por ejemplo, la ley de servidores públicos es una obligación, ¿no?, o va a ser una obligación del Congreso establecer, ya el Congreso ordinario, establecer una ley de servidores públicos para la Ciudad de México. No existe en el país, aunque sí, digamos, teóricamente, bueno, están ahí las leyes, pero realmente no existe un servicio civil de carrera, ¿no? Esto es inoperante. Aquí en la Ciudad de México podremos poner como obligación que digamos que los trabajadores al servicio de la Ciudad de México, pues bueno, estuvieran dentro de un servicio profesional de carrera, y eso es muy importante. Digo, para cerrar esta pequeña introducción,
pienso que, ¿qué es el constituyente? Bueno, es momento para establecer los derechos de las personas, de los ciudadanos de la Ciudad de México, y establecer entonces estas instituciones que van a ser la base de la vida democrática de la ciudad. Y es muy importante porque en una constitución, en un Congreso Constituyente, pues tiene que ser un acuerdo general, un acuerdo con un consenso muy amplio, mayor, digamos, que en los congresos ordinarios. Entonces me parece fundamental que se abra, por ejemplo, a los grupos indígenas. El artículo 2, que también fue reformado, el artículo 2 de la Constitución establece que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. Sabemos que en la Ciudad de México pues viven, no sé, cientos de miles, hay una cifra por ahí que tal vez no es la más acertada, que habla de 1 millón de personas no tienen representación política. Es oportunidad para que estos grupos que se han encontrado desfavorecidos y que han sido tradicionalmente discriminados tengan voz en este constituyente y que también se plasme sus derechos en esta nueva constitución. Muchas gracias. Gracias, agradecemos esta primera ronda. Cedemos el uso de la palabra al doctor Armando Hernández Cruz. Muchas gracias, diputado Juan Gabriel Corchado. Agradezco mucho la invitación a participar en este foro de análisis sobre los temas de la reforma constitucional. Agradezco mucho también la oportunidad de compartir opiniones con el doctor Mario Santiago y la presencia de todos y cada uno de ustedes, particularmente de los distinguidos invitados especiales. El tema es, por supuesto, un tema de interés para todos los estudiosos y especialistas en el tema constitucional, pero también para todos los habitantes de la ciudad. Definitivamente estamos muy interesados en saber cuáles son las consecuencias y efectos del nuevo modelo constitucional que se diseña para la capital del país y en qué nos afecta, en qué nos beneficia o cómo modifica nuestro sistema de organización política y social y nuestra forma de vida de manera cotidiana. La primera pregunta que muchos nos hacemos es ¿en qué nos beneficia, para qué nos sirve la reforma? Yo dividiría mi breve plática en 4 partes. Primero, lo que consiste en el texto de la reforma, en cómo quedó o cuál es la situación, donde veo muchos problemas desde el punto de vista de organización y desde el punto de vista semántico, de cómo se llama a las cosas. En segundo lugar, el tema de la elección o designación del constituyente. En tercer lugar, la integración, instalación y funcionamiento de este organismo, de la Asamblea Constituyente. Y por último, el contenido de la Constitución de la Ciudad de México. Para mí esos son los 4 aspectos fundamentales sobre los que hay que hablar en este momento. Empezando por la parte de la reforma. Es muy importante que todos entendamos y conozcamos cómo quedó la Constitución, cómo va a quedar. Se supone que ya el día de mañana será promulgada por el Ejecutivo la reforma constitucional, por el Ejecutivo Federal, como corresponde al proceso. Y qué es lo que queda o cuál es la situación actual con la que vamos a quedar. Bueno, decía yo que en gran parte el problema es semántico, el problema es de cómo llamamos a las cosas. A mí me preguntan, ¿ya no somos Distrito Federal? Y yo diría, la respuesta es sí, esta entidad va a seguir siendo un Distrito Federal. ¿Por qué? Porque un Distrito Federal es el asiento de los poderes federales. ¿Se van a ir los poderes federales de aquí? No, aquí van a seguir. ¿Somos un Distrito Federal? Sí, vamos a ser un Distrito Federal. ¿Esta entidad se va a llamar Distrito Federal? No, ya no la vamos a llamar así. Oficialmente la denominación cambia y por lo tanto tenemos que eliminar de la nomenclatura de todos los órganos locales como el Tribunal Electoral del Distrito Federal y todos aquellos que corresponden al funcionamiento de la entidad, hay que llamarlos ahora órganos de la Ciudad de México. El nombre cambia, no la naturaleza jurídica, es muy importante. Somos el Distrito Federal, somos el asiento de los poderes federales mientras estén aquí, mientras no se trasladen a otro lado. Este es el Distrito Federal, pero ya no se llama Distrito Federal o ya no se llamará a partir de la promulgación Distrito Federal oficialmente. El tránsito va a ser lento, o sea, no va a decir el lunes vamos a amanecer ya con órganos que se llaman el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ni mucho menos, es un tránsito que se da en distintas y sucesivas etapas. Pero bueno, insisto, somos el Distrito Federal y ya no nos llamamos Distrito Federal, son 2 cosas distintas. Me dicen, es que antes no éramos una entidad federativa y ahora ya somos una entidad federativa. Eso tampoco es cierto. Una entidad federativa quiere decir una parte integrante de la federación. Y el artículo 42 de la Constitución siempre dijo que las partes integrantes de la federación eran los estados
31 que conocemos y el Distrito Federal. Es decir, esta es y sigue siendo y siempre ha sido una entidad federativa. Eso no cambia. Ahora, el texto constitucional dice expresamente que la Ciudad de México es una entidad federativa, sí, quita una duda o una confusión. Otra pregunta, somos el Estado 32, ¿se convierte la Ciudad de México en un Estado? Esta es la más difícil de responder. Solamente los estados tienen constitución. Solo se puede tener constitución si y solo si se es un estado. ¿Qué es lo que dice la reforma constitucional? Que las entidades federativas, hay dos tipos de entidades federativas en este país. 31 de ellas se llaman estados y otra se llama Ciudad de México. Es lo que dice la reforma. Pero, ¿la Ciudad de México es un estado o no lo es? Si tiene constitución, tendría que ser un estado. ¿Cómo puede tener constitución algo que no es un estado? Por eso antes nuestro ordenamiento se llamaba Estatuto de Gobierno. Siguiendo la teoría constitucional tradicional, la Ciudad de México tiene constitución, aunque la Constitución Federal no le llame estado, tendría que ser un estado, aunque no se llame estado, pues un asunto semántico, un asunto de denominación. Si no, ¿cómo puede tener constitución algo que no es un estado? Ahora, si me preguntan a mí, desde el punto de vista teórico, yo diría que en estricto sentido, ninguna de las 32 entidades federativas que componen a la llamada Federación Mexicana son estados, ninguno. Y ninguno debería tener constitución, porque solamente hay un estado mexicano y solamente hay una constitución. En términos del artículo 40 constitucional, las entidades federativas, llamadas estados, son libres y soberanos y tienen una constitución. En términos de la teoría constitucional, son entidades federativas que carecen de soberanía y tienen más bien un ámbito de autonomía. Por lo tanto, no hay diferencia si le llamamos Estado o le llamamos Ciudad de México, si tiene o no tiene un ordenamiento llamado Constitución o llamado Estatuto de Gobierno o como se le llame ese ordenamiento, porque todos están sujetos a las disposiciones de la Constitución mexicana. Entonces, somos el Estado 32, pues no nos llamamos Estado, pero somos una entidad federativa con una constitución que en todo caso camina como pato y nada como pato, pero no se llama pato. La otra denominación, Ciudad de México. ¿Qué es lo contrario a la ciudad? Si le preguntamos a cualquier niño de primaria qué es lo contrario a la ciudad, te va a decir el campo, ¿no? La ciudad es la zona urbana y el campo es la zona rural. La demarcación territorial llamada Ciudad de México comprende, entre otros aspectos, la zona rural de las delegaciones, o demarcaciones, perdón, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. Entonces, si está uno ubicado en esa parte geográfica, estamos en la Ciudad de México, realmente estamos en una ciudad, a pesar de que el entorno es rural y a pesar de que las actividades que se realizan ahí son de carácter rural, estamos verdaderamente en una ciudad. Creo que no era correcto llamarle a todo el entorno Ciudad de México, pero así lo dice la Constitución. Si está uno en Tláhuac, en Xochimilco, y vemos producción agropecuaria, y, ganado y infraestructura de campo, infraestructura rural, estamos en la Ciudad de México. Incluso al salir del territorio, los letreros para ir hacia Cuernavaca o hacia Toluca dicen, está usted dejando la Ciudad de México, ¿no? Extendimos el concepto ciudad hacia una parte rural que no es estrictamente, desde el punto de vista urbano, una ciudad. Entonces, mi conclusión hasta este punto es que la Constitución Federal le llama a las cosas por un nombre que no debiera llamarle. Ni estados de la República, ni Ciudad de México, entidades federativas, pues sí me parece que es una denominación acertada. En fin, creo que tenemos varios problemas semánticos. Sin embargo, la reforma constitucional presenta grandes avances en una modificación del entramado jurídico, normativo y político de esta entidad federativa, hoy llamada Ciudad de México. Me quedo con eso nada más. Bueno, otro aspecto importante. Me han dicho mucho, dejan de existir las delegaciones y ahora son alcaldías. Creo que eso también es incorrecto. Dejan de existir las delegaciones, que ya habían dejado de existir, por cierto, desde la reforma anterior, y ahora existen las demarcaciones. Hablar de delegación, no solo ahora, no solo con esta reforma, sino desde la reforma anterior, es impreciso. Las porciones geográficas se llaman demarcaciones territoriales.
Lo que deja de existir con esta reforma son las jefaturas delegacionales. Eso sí dejan de existir y se convierten en órganos colegiados de gobierno compuestos por un alcalde y un consejo demarcacional. Eso me parece un gran avance de la reforma, el contar con órganos colegiados de gobierno para las demarcaciones territoriales. Bueno, paso al segundo punto. Quiero ser muy breve, no aburrirlos con esta reflexión. A mí me parece que todo el debate se ha centrado en la composición de la Asamblea Constituyente, por dos razones fundamentales, creo. Una es porque muchos especialistas en este tema están interesados en formar parte del constituyente. He escuchado a muchos que dicen es una oportunidad histórica, quienes formen parte de ese organismo van a pasar a la historia como los primeros constituyentes de la ciudad. Puede ser que sí, pero si volvemos este problema a una lucha de egos, a ver quién logra acceder a esa oportunidad histórica, nos vamos a olvidar de lo fundamental que es el contenido de la Constitución. Yo creo que lo importante no es quién participe o quién firme la Constitución o quién pase a la historia como constituyente, sino para qué queremos una Constitución de la Ciudad de México. El constituyente diseñado por la reforma constitucional es lo que se conoce como un constituyente ad hoc, es decir, está creado específicamente con un diseño que lo compone de dos partes, 40 constituyentes designados y 60 electos. Puede que nos guste o no nos guste la fórmula, podemos criticar la legitimidad o no. Ya nos decía en su charla el doctor Mario que puede ser muy cuestionada la legitimidad de esta instancia, de este organismo. Sin embargo, se decidió la reforma constitucional por un constituyente ad hoc, del cual además se decidió que la composición electa de 60 constituyentes será una elección local organizada por un organismo nacional que es el INE, y que las impugnaciones no pasarán por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, sino por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así está ya diseñado el constituyente. Yo ya no me detendría en eso. No me detendría mucho en la composición del constituyente ni en el proceso de elección de los 60 encargados, aunque sí hay cosas ahí muy interesantes que también me ha tocado escuchar. Es la primera elección plurinominal 100% que habrá en nuestro país. Todas las elecciones son, digamos, compuestas, ¿no? Mixtas. Se vota una fórmula de mayoría y de representación proporcional. Esta será la primera elección, la primera experiencia donde toda la elección será de representación proporcional. La participación de los independientes en el proceso va a ser un poquito complicada, porque los independientes tendrán que obtener algo así como 73,000 firmas de apoyo. El INE está por sacar el martes próximo la convocatoria y las bases para la elección de los constituyentes, y la participación también de las mujeres. Ha habido la preocupación de que la reforma constitucional no dice expresamente nada sobre la paridad de género, pero ya hay una norma general en el artículo 41 de la Constitución Federal que ordena que los partidos políticos postulen en las diferentes elecciones de acuerdo con el principio de paridad. Entonces yo no veo que esta elección esté exenta de esa obligación constitucional. Creo que tendrán los partidos forzosamente que postular candidatos y candidatas en forma paritaria, como lo ordena ya el artículo 41 de la reforma. No dice expresamente para la elección de los 60 constituyentes habrá paridad de género, pero ya lo dice otro dispositivo constitucional. Y esto me parece además que es una preocupación legítima que se ha expresado en este proceso. Por otro lado, en este asunto, decía yo, los independientes se van a inscribir quienes logren este requisito de las firmas, y se va a componer una lista de independientes, pero ahí no se va a votar por lista, sino se va a votar por nombre, lo cual puede generar un poco de confusión, puede generar una desventaja para quienes pretendan fungir como candidatos independientes. No hay cláusulas sobre la sobre y subrepresentación. Se tratará de aproximar lo más posible al principio de proporcionalidad pura. No está previsto un umbral de votación. Un partido que quizá no obtenga el 3%, si alcanza el cociente natural, podrá tener representantes en la Asamblea Constituyente. Hubo en la elección pasada 2 partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje del 3%, no alcanzaron el umbral constitucional para las elecciones de esta naturaleza, pero en esta elección ahí no se previno un umbral constitucional. Habrá que ver también cómo lo interpreta el INE y cómo lo aplica, porque va a seguir los principios de la ley general. En fin, hay un montón de temas
que analizar en la elección del constituyente y en la designación de los que van a ser designados. Además, se pusieron reglas, candados para quienes participen en el proceso para la elección de constituyente, pero no se puso candado alguno para los de designación. Es decir, aquello que está prohibido para ser diputado electo en la Asamblea Constituyente no está prohibido para ser designado en el caso de las designaciones que hará el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Local. No hay ninguna restricción en los apartados del artículo transitorio que establece los requisitos para ser constituyente. Esto en cuanto, decía yo, a la integración de la Asamblea Constituyente, que es una asamblea ad hoc. En cuanto al funcionamiento, ya se tiene previsto que va a sesionar esta asamblea del 15 de septiembre a enero de 2017, que sesionará en las instalaciones de la antigua casona de Jicotencatl, del Senado de la República, pero no se tiene previsión alguna sobre el presupuesto. Claro, sabemos que los constituyentes no van a cobrar, serán cargos honoríficos, pero necesitarán un aparato legislativo, técnico, de acompañamiento para el desarrollo de las actividades de un congreso, como lo tiene la Asamblea Legislativa y como lo tiene cualquier congreso. No conozco yo que haya una previsión todavía, tanto presupuestal como de diseño, de ese aparato, el número de comisiones que la integrarán, los grupos parlamentarios que formarán el constituyente. Yo no sé todavía los seis designados por el presidente de la República y por el jefe de gobierno, si se integrarán a un grupo parlamentario de la Asamblea Constituyente, ¿cómo lo harán? ¿Por partido, sin partido? Porque son de una naturaleza distinta a los de elección. Insisto, hay muchísimos temas ahí que tendremos que ir considerando. Yo he notado que la principal preocupación está en este momento, y quizá por la coyuntura, en quiénes van a ser los constituyentes. Pero me parece que no es el tema más importante que debiéramos estar discutiendo. El reglamento, una vez instalada la Asamblea Constituyente, tendrá 10 días para expedir su reglamento en el que diseñe todas estas normas. Una propuesta que me parece a mí muy interesante es la posibilidad de someter a referéndum el texto de la Constitución de la Ciudad de México. Y muchos me dicen, no se puede porque la reforma constitucional dice que pasará de inmediato a publicación, sin veto. Claro, eso dice la Constitución, pero no prohíbe, no establece nada sobre el referéndum. El referéndum forma parte del proceso legislativo, sería la última etapa del proceso legislativo antes de la promulgación. Entonces a mí me parece que perfectamente se acomoda dentro del proceso legislativo, porque además el referéndum es previo a la aprobación, después de la aprobación ya no puede haber referéndum. Entonces acomoda como parte del proceso legislativo antes de cumplir el mandato constitucional de que se envíe directo a promulgación sin posibilidad de veto. Es un tema que hay que discutir, porque además si fuera así, el referéndum sí le tocaría organizarlo al Instituto Electoral del Distrito Federal. Si el constituyente de la Ciudad de México lo decide, y si su reglamento o los artículos transitorios de la Constitución lo establecen, me parece perfectamente posible que este instrumento pase a referéndum, como además debería ser lógico, porque toda constitución democrática en el mundo moderno normalmente suele someterse a este tipo de procedimientos. Y por último, en cuanto a al contenido de la Constitución de la Ciudad de México, me parece que ha habido discusiones ya en foros académicos. Me tocó cuando tuve la oportunidad de presentar el libro el año pasado llamado El necesario rediseño institucional de la Ciudad de México, que me hizo favor de publicar esta Asamblea Legislativa en la pasada legislatura. Se escuchaba algunas discusiones académicas en el sentido, ya también apuntaba para allá la brillante exposición del doctor Mario Santiago, en el sentido de si la Constitución debe ser una Constitución de principios, debe ser una Constitución minimalista, una Constitución que reproduzca todo el elenco constitucional de derechos humanos, o una Constitución que nos remita a derechos específicos. Hay distintas opiniones dentro de la comunidad académica, dentro de los actores que toman las decisiones políticas, hay distintas opiniones. La mía personal es que no debería perderse el tiempo ni el espacio del texto de la Constitución de la Ciudad de México en reproducir todos los derechos que están en la Constitución y en los tratados, porque esos derechos ya son derechos de los habitantes de la ciudad. Para mí, la Constitución debería enfocarse en el apartado de derechos humanos, que tendrá seguramente lo que llaman algunos la parte dogmática de un texto constitucional. Debería enfocarse a los derechos que son propios de las características y naturaleza de la Ciudad de México, en mi opinión, sobre todo con un enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, tan importantes y tan relevantes en una ciudad como la nuestra, una ciudad de vanguardia, una ciudad progresista,
que ha logrado incorporar derechos adicionales a los que ya tienen los habitantes de todo el país. En mi opinión, eso debería ser el catálogo de derechos humanos de la Constitución de la Ciudad de México, y sobre todo la parte llamada orgánica, la redistribución de atribuciones entre los órganos de gobierno de la ciudad, debe, por un lado, tener claro que la división de poderes tradicional ya no es en 3 apartados: ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día hay un cuarto apartado, que son los órganos autónomos, que no están ordenados y sistematizados en el texto del Estatuto de Gobierno. Yo propongo que haya un capítulo de órganos autónomos en la Constitución que venga inmediatamente después de las funciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Creo que sería un gran paso para nuestra ciudad dar orden constitucional a los órganos autónomos. En segundo lugar, el tema de las demarcaciones y su nuevo régimen con estos órganos colegiados de gobierno. Y por otro lado, la distribución de atribuciones, que desde mi punto de vista pudiera seguir modelos que se siguen en Europa, particularmente en España. En el libro que les comentaba, propongo 2 cosas: utilizar una cláusula que la Constitución española llama principio dispositivo, que es una distribución asimétrica de facultades entre las comunidades autónomas y el gobierno español. En el caso del Distrito Federal, tenemos demarcaciones como Miguel Hidalgo que no tienen las mismas necesidades y características que Iztapalapa, que Iztacalco, en fin. Creo que pudiéramos tener un modelo de distribución asimétrica de competencias en donde cada delegación o cada demarcación tome las competencias que son necesarias según sus características, que ese sería seguir el modelo español del principio dispositivo, y otro modelo europeo que es el constitucionalismo multinivel, que tiene también que ver con las nuevas concepciones de constitución que tenemos y no estas figuras, digamos, estos paradigmas cuadrados del viejo siglo de cómo era una constitución anteriormente. Yo decía, la Constitución de la Ciudad de México para mí debe ser una constitución de principios, una constitución principalista que establezca normas mínimas de organización, convivencia y derechos humanos para los habitantes de la ciudad. Y por último, para concluir mi exposición, otra de las preguntas recurrentes que he escuchado es: ¿en qué nos beneficia, de qué nos sirve a los habitantes de esta entidad la Constitución de la Ciudad de México? Yo considero que tenemos una reforma que nos otorga avances conceptuales. Avanzamos en legitimidad, avanzamos en democracia, avanzamos en control. Tener órganos colegiados de gobierno permite, en las delegaciones, en las demarcaciones, permite que haya mecanismos de control que impidan que las decisiones sean unipersonales y unilaterales, que haya participación ciudadana y consensos en la toma de decisiones que afectan al elemento primero de contacto que tenemos los ciudadanos, que son los gobiernos de las demarcaciones. Tenemos conceptos, avanzamos en conceptos, pero los ciudadanos no notamos que los conceptos nos vayan a beneficiar inmediatamente en nuestro bolsillo, en nuestra forma de vida. Entonces, el avance se verá en un segundo plano. Esperamos que haya mejores servicios, que haya mejores controles, que haya más transparencia, que haya legitimidad en los gobiernos, que haya mejores decisiones, que estas sean producto de los consensos, que haya un mejor diseño que evite que el ciudadano vaya a tocar a la puerta de la delegación y le digan aquí no es, ve al gobierno central, y que vaya uno al gobierno central y le digan aquí no es, le toca a la federación. Este problema se resuelve precisamente con esta nueva organización de atribuciones. La complejidad que hay para que el ciudadano sepa cuándo una ley es federal y cuándo es local, cuándo emite el Congreso de la Unión una ley del Distrito Federal, como la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, que ahora ya tendrá que emitir la Asamblea Legislativa la próxima legislatura, porque esta ya será la última legislatura, séptima y última legislatura de la Asamblea Legislativa, y tendremos en 2018 la primera legislatura de la legislatura de la Ciudad de México. Así se llamará, legislatura. No le quisieron poner Congreso, luego les tenemos miedo a los nombres, por eso tenemos tantos problemas semánticos en la Constitución. Se podía llamar gobernador y no jefe de gobierno, se podía llamar Congreso local y no legislatura, y se podían llamar ayuntamientos y no alcaldías, pero quisimos utilizar nombres distintos para diferenciarlos, no le quisimos llamar Estado a la ciudad. Yo creo que habrá beneficios, creo que habrá sin duda beneficios para los habitantes, pero me parece que no los vamos a notar de inmediato, y creo que entonces esta reforma, que es una reforma que genera beneficios conceptuales, generará beneficios a largo plazo o mediano plazo, que la ciudadanía tendrá que notar también en un momento dado en beneficio de la organización y de mejores servicios públicos en la ciudad. Es todo por mi parte, agradezco mucho su paciencia y su atención. Gracias, doctor. Me permito saludar
al licenciado Manuel Granados Chirinos, sea usted bienvenido. Y me permito saludar también a la maestra Leticia Gutiérrez Corona, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres, a la maestra Lucila Garfias, presidenta del Comité de Dirección Estatal del Estado de México, que no sé si ustedes sepan, el nacimiento, en el momento de la independencia, nosotros éramos la capital del Estado de México y se le dio un ultimátum de que movieran el poder del Estado y tuvieron un año para cambiarse e irse a otras localidades, pero ese fue nuestro origen, ser la capital del Estado de México, en esa disgregación y de esos 5,5 kilómetros que hablamos que le dio nacimiento a lo que fue el Distrito Federal. Esta Constitución, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, debo de señalar, debiera promover la participación de los habitantes de la Ciudad de México en la vida democrática, que de por sí ya lo ha hecho. Y al principio de mi intervención mencionaba que a veces creemos que el emitir el voto en la urna es todo lo que tiene que ver con la democracia, pero no es así. La democracia tiene que ver con las instituciones que componen todo el cuerpo de lo que es el Estado. Y en este caso, en la Ciudad de México, parte de lo que seguramente vendrá, eso sí, muy acotado por el tema que estamos sujetos a la Constitución Federal, es cómo hacer, o la dificultad va a ser, cómo seguir haciendo, cómo promover, cómo avanzar en que esta vida democrática se vea todavía más enriquecida, en donde el sufragio universal, el sufragio libre, el sufragio secreto y directo nos brinden las instituciones que los habitantes de la Ciudad de México queremos. Porque una de las preguntas sería, al día de hoy, ¿tenemos las instituciones que los habitantes de la Ciudad de México queremos y necesitamos? Yo creo que la pregunta mucho tiene que ver con que esta misma Constitución debe recentrar sobre todo a los actores políticos en la visión que deben la visión que los ciudadanos quieren de sus instituciones, de sus políticos, pero sobre todo cómo y si esta Constitución es una oportunidad para que los políticos y las instituciones al servicio del pueblo mejoren. Que yo creo que mucho del debate ciudadano tiene que ver si realmente es una oportunidad de mejora para las instituciones, qué mecanismos que ya esbozaban algunos de ellos debiese contener esta Constitución para llegar a eso, a las instituciones que los habitantes de la Ciudad de México queremos, demandamos, pero sobre todo, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que la pregunta es, ¿esta Constitución va a resolver eso? Le cedería el uso de la palabra al doctor Mario Santiago. Gracias, diputado. Bueno, solamente me gustaría hacer como una nueva defensa, algún punto que traté, y es acerca de por qué es importante una Constitución. Estoy de acuerdo en casi todo lo que señalaba el doctor Armando, sin embargo, hay una cuestión que me parece fundamental, y es si es importante una Constitución local. Es decir, es verdad que la Constitución, el marco jurídico básico va a ser y va a seguir siendo la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Quiero hacer énfasis en la importancia que tiene una Constitución a nivel local, y es, ya decía que ha habido diferencias históricas acerca de cómo vemos los que vivimos en esta ciudad ciertas cuestiones, no solamente de derechos, sino cuestiones también políticas. Creo que es importante entender que a nivel local, es decir, las entidades federativas, no ha habido una división de poder real. O sea, nosotros podemos ver en cualquier constitución de los estados
que hay una división de poderes, digamos, en la norma. Pero lo que es cierto es que es, en la práctica, una falacia. O sea, todos sabemos que que los gobernadores de los estados designan, por ejemplo, a los jueces y magistrados de los tribunales superiores. Todos sabemos que son los gobernadores los que eligen al Procurador General de Justicia del Estado. Sabemos también que tienen mucha influencia dentro de los congresos, que en algunos estados han sido permanentemente de mayoría de algún partido político. Entonces, me parece que esto es importante, establecer algún candado dentro de un texto constitucional local para que la división de poderes, digo que si bien es cierto no vivimos una crisis como en otras entidades federativas, en la Ciudad de México sí hay autonomía de alguna forma en el Tribunal Superior de Justicia. Este Tribunal Superior de Justicia no es, hasta la fecha, realmente un poder que esté limitando las decisiones del Ejecutivo local. Y aquí es importante, por ejemplo, para mí, establecer que realmente exista una transparente y efectiva, pues un sistema judicial, ¿no?, de carrera, para que sean los jueces por mérito y no por designación los que van a ocupar, digamos, esos puestos. El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura, desde mi punto de vista, no tiene que ser, como ha sido en las entidades federativas y a nivel nacional, un cuerpo también judicial que es parte de la misma familia judicial, ¿no?, y que al final acaba protegiéndose. Los consejos de la judicatura tienen que ser también ciudadanizados, como ya decía yo en mi primera intervención. En la procuración de justicia, es decir, el nuevo procurador, que desde mi punto de vista tendrá que ser un fiscal, como también establece la reforma a nivel nacional, este fiscal tendrá que ser realmente, no solamente, digamos, en la norma, sino que tendrá que existir candados para que realmente fuera autónomo y no fuera un subordinado del jefe de gobierno. ¿Por qué esto es importante? Vivimos en una situación, no solamente a nivel local o a nivel de los estados, sino a nivel nacional, una crisis, eso ya se ha dicho muchas veces, de derechos humanos, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, desapariciones forzadas, que por ejemplo, dice el secretario de Gobernación que es un problema que se le achaca al crimen organizado. Mentira, eso es mentira. Me consta, ¿no?, porque soy abogado defensor de derechos humanos, me consta que en estados como el estado de Veracruz es la policía, es decir, el gobierno del estado, el que hace las desapariciones. Bueno, lo acabamos de ver en los casos tan dramáticos de este mes. Sin embargo, ¿qué sucede? O sea, ¿cuál es la problemática de una falta real de división de poderes? En el estado de Veracruz, por poner un ejemplo, se desaparece a las personas, es un policía municipal o es un policía estatal que desaparece a los jóvenes. ¿Quién creen que va a hacer la investigación? Pues los ministerios públicos locales, que son designados por un procurador que es designado por el Ejecutivo local. Entonces se hace una investigación, digamos, simulada, que no lleva a ningún lado y que provoca impunidad. ¿Qué provoca la impunidad? Que se perpetúe la violación de derechos como la desaparición forzada.